Este sábado en La Gente que Habla con Dari Terrero. Julio Alberto Martínez Ruiz. El poder es como una adrenalina, como que va deformando la psiquis de la gente. Fue lo que antes Leonel Fernández era un dios. Si tú ves a Abinader en el año 2010, Abinader era uno más. Sí. Ahí el jefe era Miguel Vargas. ¿Tú entiendes que los jóvenes en República Dominicana consumen contenido político? Yo lo que creo que a los jóvenes les gusta que le digan las cosas como son. Cuando tú estás en el poder ostentando una posición, tú tienes que cuidar mucho lo que tú dices. Sí. Limber Cruz, que dijo en una entrevista de que él tenía haitianos ilegales trabajando en su finca. Es decir, que hay verdades que no se dicen. Óyeme, Guido otro que no tiene pelo en la lengua, y Guido dice verdades que son incómodas. Parte de los cuestionamientos que se le han hecho a Farideh Raful fue el rol que jugó en la oposición y el cambio que hizo una vez en el gobierno. Porque nosotros no podemos caer en el populismo de querer desacreditarlo todo. Hizo una reflexión, Miralba Ruiz, ella dijo que los políticos cuando están en la oposición nunca piensan que van a llegar al gobierno. Amigo, bienvenido a La Gente Habla con Dari Terrero. Como cada sábado, un programa tratando de estar a la altura de nuestra audiencia, y le aseguro que este sábado no va a ser la excepción. Vamos a tener una interesante conversación con un joven comunicador que, aunque es joven, ha tenido una trayectoria interesante. Y aquí vamos a narrarle un poquito de lo que ha sido su trayectoria. Abogado, comunicador, analista político. Es en este momento coordinador del Rumbo de la Tarde, un programa de reciente que hizo una transformación reciente, y él es el coordinador y que viene desarrollando una comunicación muy interesante, y además ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales con unos análisis interesantísimos a través de la plataforma Falla. Hablo de mi amigo Julio Alberto Martínez Ruiz. Bueno, no, gracias por la invitación. Ahora tú me pones como en una situación incómoda, porque tú sabes que a uno no le gusta como que te estén escuchando así, esas ponderaciones, esa salsa, esas cosas. No, pero gracias por la invitación, de verdad que sí, que gracias por invitarme a este espacio tan importante. Y permíteme felicitarte porque tú eres un gran guerrero, un emprendedor, un periodista que te has logrado posicionar y que te has abierto camino tú solo, trabajando. Yo creo que eso es importante. Gracias. Tú sabes que todo esto son construcciones colectivas. Y la gente a veces no lo entiende, el tema de la comunicación. Porque independientemente de que yo puedo ser individualmente, pero uno lo construye a medida que va desarrollando estos proyectos. Por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos tenido la oportunidad de tener conversaciones comunicacionales a otros niveles. Es decir, eso es parte de la construcción, cuando tú puedes conjugar las conversaciones, saber con quién hablar, con cómo te nutres. Y déjame decirte que poca gente sabe que tú eres un gran armador, porque uno de los equipos más importantes de la nueva generación lo articulaste tú, que fue el Sol de los Sábados. Lo que pasa es que tú te quedaste detrás de la cámara, sí. Ahí con ese equipo tan formidable, con Orlando Jorge Villegas, con Milicen Uribe, Ernesto Jiménez, Pedro Manuel Casal, que se volvió una fiera. Sí, se nos salió de la mano. Sí, se salió de control. Se hizo rico de manera particular y se olvidó de los orígenes. Se nos salió de la mano. Pero ese fue un gran equipo realmente, y tú fuiste el gran articulador de ese proyecto, y eso es importante que la gente lo sepa, o sea, porque a veces eso no se ve, eso no se percibe. No, y te digo, cuando tú me haces la referencia, te digo que es una construcción, porque mira que para hacer un poquito de historia, mira cómo surge todo, no fue nada planificado. Es decir, a raíz de una invitación a un programa, viendo las condiciones que ya ustedes tenían en ese momento, estamos hablando del 2016, hicimos un programa tratando de analizar el discurso del presidente Danilo Medina de la época, y reunimos a lo que en ese momento era una generación de comunicadores políticos que venían desarrollando. Y ustedes lograron conocerse ahí, y ahí se generó una dinámica que a mí particularmente me pareció interesante para ampliar y desarrollar un proyecto más a largo plazo.
Dari, yo a tu programa yo iba mucho y yo veía a todos los PRMistas allá. Yo me imagino que a ti te ha ido bien porque, ¿verdad? Porque todos estaban allá, todos iban para allá cuando ni soñaban con llegar. Sí. Y tú le dabas espacio Sí. y cabida y se expresaban y, Sí, y se proyectaban muy sí, bien. Yo recuerdo mucho, hay muchas fotos por ahí. Me imagino que... No, yo tengo muchos videos ahí. Me imagino que... Yo lo mando, digo, cuando tú me querías. Julio, ¿tú eres abogado? Sí, yo estaba... bueno, derecho como segunda carrera. Sí, ok. Yo estudié negocios, comunicación, derecho, y para mí, ¿verdad? Es un gran, diríamos que... Tú iniciaste estudiando negocios inicialmente. Yo inicié estudiando negocios, correcto. Luego ya estaba cursando derecho como segunda carrera. Entonces hice comunicación política en un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, yo la comunicación la tengo en la sangre. A mí me corre por las venas porque me gusta mucho... para poner un poquito en contexto. No, pero déjalo así, espérate. Para poner un poquito en contexto, para aquella generación que probablemente es una generación más joven, hay que decir, que independientemente de que ya él es Julio Alberto Martínez Ruiz, porque ya él tiene su propia marca como comunicador, como analista político, es hijo, no lo podemos dejar de decir, de uno de los comunicadores que yo creo que debe ser de los comunicadores de mayor respeto que tiene la comunicación política nacional dominicana, que es Julio Martínez Pozo, que yo creo que no hay en República Dominicana una persona que le dé seguimiento a ese tipo de comunicación, que no tenga que cada mañana escuchar lo que va a decir Julio Martínez Pozo, que tiene una trayectoria que no hay ni que explicarla por aquí. Tú sabes, así es. Mira, tú sabes que a Gabriel García Márquez se le atribuye decir que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Pero en ese ensayo donde él expresó esa idea, él decía que él padecía la adicción del libro. Y yo creo que todo el que le gusta leer, le gusta expresarse, sí, porque claro. como tú lees, tú te pones a hablar con los palos. No, eso te obliga a ti a compartir esas experiencias. Entonces diríamos que yo creo que eso es básicamente lo que a mí me impulsa a la comunicación. Y bueno, yo creo que es un instrumento muy importante para uno poder aportarle a su sociedad humildemente desde tu rincón. Esa lectura, ese amor por la lectura, tú la adquiriste de tu papá. Sí, de verlo, sí, claro, eso va cultivando. Eso se va cultivando, porque por ejemplo nosotros antes hace mucho íbamos para la playa, yo veía a mi papá leyendo en la playa y yo decía, ¿qué te hace este hombre de que leyendo en la playa? ¿Y qué te hace este hombre de que leyendo en la playa y nosotros comiendo pescado? ¿Cómo se llama? Los yaniqueques, la cosa, y este hombre de que leyendo en la playa, libro grandísimo. Pero acá yo no voy a leer un libro de ese Entonces tamaño. nosotros íbamos, yo recuerdo que nosotros íbamos, qué sé yo, aquí, o si no íbamos de viaje, cuando regresábamos en la noche venía siempre a un hotel, ese hombre pues, se ponía a leer, y yo, ¿qué hacía este hombre leyendo? Y yo durmiendo, y este hombre, y entonces, bueno, después a partir de ahí fui desarrollando como una afinidad hacia la lectura, comencé leyendo El Quijote, y bueno, y ya después de ahí María se va. Entonces yo creo que tú sabes que igual que tú, ¿verdad? Es como la curiosidad que lleva a uno a investigar. Y eso le va generando. Y eso te va generando como exacto, te va generando como una adrenalina. Tú comienzas a hacerte muchas preguntas y básicamente yo creo que ese es el fundamento del periodismo. Bueno, y entender el rol. ¿Tú tienes alguna lectura específica, algún tipo de lectura específica, o tú lees en función del interés de conocer algo, o tú lees cualquier tipo Yo leo de todo, pero siempre me apasiona más como la historia, la economía, la política, las reflexiones sobre el poder, óyeme, sobre geopolítica, todo. Yo leo de todo, pero me apasiona mucho como esas reflexiones del poder, como que, porque el poder es como una, no sé, es como una adrenalina, como que vas deformando la psiquis de la gente y tú lo vas viendo en el ejercicio, tú estás viendo todas esas reflexiones teóricas y luego lo ves en la práctica y lo proyectas en la gente que hoy ocupa algunas posiciones de poder y tú lo ves como el poder va deformando a la gente. Por ejemplo, tú te ves un Carlos Pimentel que decía una cosa de participación ciudadana que logró construir un respeto en esta sociedad. Sí, claro. Porque
a través de Participación Ciudadana, que es un movimiento importante. Carlos Pimentel, escúchame, era de los que iban al programa. Sí, sí, bueno, sí. Me imagino que ahora viene también. No, de lo que hacía el programa, de lo que hacía este programa. Sí. Este programa, porque estamos hablando del mismo programa. Sí, sí, claro. Ya en ese momento se llamaba Punto Informativo, ahora la gente habla, pero es el mismo programa. La llamada. Sí, me imagino que sí, que tiene que venir ahora. Pero, por ejemplo, tú te pones a ver todas esas contradicciones que se dan. Y tú dices, bueno, pero y ese es el poder, o sea, como van legitimando. Igual, no pasa ahora, pasó también en el pasado. O sea, eso no es exclusivo como a un gobierno. Pero me gusta mucho, yo leo de todo. Yo creo que hay que tener hay que ponerse en contexto. Y sobre todo ahora, que por la inmediatez de la información, uno tiende a dar una información que si tú no te ubicas dentro de un contexto, claro, entonces tú como que no entiendes, yo estás fuera de digo foco. Que ahora antes no había la posibilidad de desmentir, porque la consulta era en la enciclopedia o había que buscar un libro en físico. Ya tú hoy corres el riesgo de ser desmentido o de ser desactualizado, de que tú hagas una cita, una referencia de algo que no existe, como se solía hacer jugando a la ignorancia. Ya hoy no hay posibilidad de hacer eso. Ya yo usted creo tiene que ser... Claro, aquí hay que fundamentar los comentarios o las opiniones en evidencias. Hay que fundamentarla en evidencia. O sea, tú lo fundamentas en evidencia. Ahora, uno puede, no sé, puede cometer algún error en cuanto a la forma, pero en el fondo claro, tiene que fundamentarse en evidencia. Correcto. Yo creo que sí. El primer ejercicio comunicacional formal que hace Julio Alberto, ¿cuál es? Ya que tú que al margen de la lectura, tú dices el primer ejercicio comunicacional. Bueno, Dani, tú me vas a poner en eso a mí. Déjame pensar. Tú sabes que fue hace mucho un programa en Supra. ¿Tú te acuerdas cuando Supra estaba por la Núñez de Cáceres? Supra FM, wow. Supra FM, sí, hace muchos años. Yo tenía quizá como algunos 16, 17 años. No, antes de eso, perdón, antes de eso, el primer programa que yo trabajé se llamó Tiempo de Campaña, que yo trabajaba en la parte de producción. Ese era en Teleradio América, ese lo conducía mi papá, habían también otros talentos importantes, yo trabajaba en la parte de producción. Y ahí es que yo comienzo como a vincularme con la política, a tener interacción con la política. Porque, por ejemplo, iba a Pelegrín Castillo y yo me quedaba hablando con Pelegrín en el camerino. Pero yo no entendía bien lo que era la política, nada de eso, pero yo lo escuchaba y comenzaba ahí a hacerle preguntas y ahí me ponía en contexto. Alimentado tu curiosidad. Ahí fue que yo, por ejemplo, conocí a Danilo Medina en una ocasión que fue para allá, que Danilo era el jefe de campaña del PLD. Que me acuerdo que a Danilo le preguntaron sobre su proyecto presidencial. Y él dijo que no podía hablar de eso, que no era prudente porque ellos estaban enfocados en el campaña. Eso debió ser como el 2006 por ahí. Wow. Para la campaña de la Alianza Rosada, ¿tú recuerdas? Claro. Para ahí en ese contexto. Yo fui regidor en la Alianza Rosada. Dari, pero ya tú sabes. Sí, cuando se cayó la tarima. Cuando se cayó, que ustedes le hicieron algo, parece, a Gómez Berger ahí. Gómez Berger, sí. Mire, que en paz descanse. Sí. Pero ahí fue que yo conocí a Danilo, por ejemplo, y a otros políticos del PRM también, del PRD en ese momento, que el PRD siempre ha sido un partido importante, y sobre todo por su rol opositor que jugaba. Y sí, yo lo conocí ahí a todos esos políticos. Entonces, diríamos que ahí ya comenzó a entrar en contacto. Ahí ya tú comienzas a ver la sociedad de manera diferente. Porque una cosa es lo que la gente piensa en la calle. Si tú te montas en un transporte público, tú escuchas a la gente. Pero otra cosa es lo que tú vas viendo detrás de cámara. Sí. Y otra cosa es lo que tú dices frente a la cámara. Entonces, tú comienzas a ver la sociedad desde distintos puntos de vista, desde distintos espacios. Y yo creo que eso te va generando como una curiosidad y te va llevando. Entonces eso me fue llevando a la comunicación hasta que me atreví a dar el paso. Tú sabes que yo nunca me sentí como que estaba preparado. Pero bueno, entonces comencé los sábados en la mañana, allá un programa en Supra. Oye, yo trabajaba los viernes a las 11 de la noche en vivo en Teleradio América y los sábados en la mañana a las 7. Eso fue una maldad que me hicieron para joderme los fines de semana, para que yo saliera de la calle y me fuera a trabajar. Entonces, ahí yo comienzo ya. Y bueno, ya de ahí para allá, imagínate. Ha sido todo un proceso. Tú sabes que es una carrera de resistencia. Sí. Es un oficio y uno lo va adquiriendo con el tiempo. Que uno va perfeccionando. Va perfeccionando, va madurando. Y también cuando tú ves distintos ciclos políticos,
cuando tuve un gobierno, cuando tuve un ministro, que ya deja de ser ministro, que tú lo ves. Que tú vas viendo esa realidad. Que tú vas viendo esa realidad de esos cambios y así eso también de los presidentes. Imagínate, yo recuerdo que antes Leonel Fernández era un dios. Cuando Leonel era presidente, cuando el año 2004 cuando él regresó. Verlo como un mortal. Primero Hipólito Mejía. Yo de Hipólito no recuerdo mucho, pero después de cuando Leonel llegó, y eso en el 2004, ese hombre era, ya tú sabes. Y después ver cómo cae su liderazgo. Después Danilo Medina. Danilo Medina asume el liderazgo, pero yo recuerdo, por ejemplo, que Danilo no era un político carismático. De una persona nada. Perfil bajo. Era un tipo bajo perfil, en la sombra. Entonces llega al poder, da ese proceso, luego cae. Entonces ver a Luis Abinader, por ejemplo, el presidente Abinader, o sea, tú ves a Abinader. Si tú ves a Abinader en el año 2010, Abinader era uno más. Sí, sí. Ahí el jefe era Miguel Valga. Y hoy Hipólito Mejía, Miguel Valga, Eligio Jaque. Es más, cuando David Collado gana la alcaldía en el 2016, David era el que se proyectaba el líder del PRM. Y sin embargo, mira, se conjugó la cosa y Luis Abinader con su trabajo se esforzó, porque se fajó a construir un proyecto político. Con paciencia y perseverancia. Con paciencia y perseverancia y logró la presidencia y se le dio la brecha. Se divide el PLD, la gente se cansa de los escándalos de corrupción. Y bueno, barren al PLD y se cuela a Abinader. Entonces ahora Abinader está encaramado allá arriba. Es el amo y señor en esta coyuntura, ¿verdad? Y esos son ciclos, uno va aprendiendo de eso. ¿Hay algún momento dentro de la comunicación que tú lo pudieras catalogar como un momento difícil? Que te haya generado algún tipo de dificultad en términos de algún comentario, alguna información. Sí, claro, sobre todo cuando tú te vinculas a la política. Porque cuando tú te vinculas a la política, o sea, tú a veces tienes que hacer cosas con las que no necesariamente tú compartes, pero si tú representas una disciplina política o si tú representas, más que disciplina partidaria, o sea, si tú como que te identificas con un proyecto político, entonces tú eso como que te va atando. Entonces, para tú desatarte de ahí, tú formulas una crítica y te ven como que tú puedes ser un traidor. O sea, yo creo que hay un conflicto que se da hay un conflicto entre la comunicación y el ejercicio político. Y eso como que es un poco complicado. O sea, por ejemplo, a mí me gusta más la comunicación que meterme en la trinchera de la política. Es decir, tú recomiendas a los periodistas comunicadores que no cometan el error de vincularse directamente. Bueno, depende de lo que tú quieras construir. Si alguien quiere construir una carrera política, el escenario idóneo es los medios de comunicación. Ahora, si tú quieres construir una carrera en la comunicación, entonces yo te recomendaría que no te involucres a la política porque tú vas a tener que asumir la defensa de cosas con las que no necesariamente tú estás de acuerdo, pero que por el interés del proyecto que tú representas, tú tienes que defenderla. O sea, y después salirte de ahí. Eso es difícil. Tú lo sabes. Sí. O sea, salirte de ahí, por ejemplo, tú poder... Salir de la trampa, como decía. Tú puedes salir de la trampa, como decía el maestro don Álvaro Herbelo. Y tú, por ejemplo, que tienes experiencia política y que te has logrado construir una carrera en la comunicación con mucho respeto y que la gente valora. Eso es difícil porque tú critica al PRM, critica al PLD, critica a la Fuerza del Pueblo, critica al Partido Reformista, critica a gente que son amigos tuyos claro. Y la gente lo ve mal. O sea, dice, mira este, te ven como que tú eres un traidor o una cosa. Entonces, esos son momentos, diríamos, que un poco complicados, incómodos, pero en sentido general, nosotros tenemos la piel de cocodrilo, o sea, en el sentido de que uno viene muchos años en este oficio y diríamos que tú vas como que desarrollando cierta inmunidad. Yo creo que es una carrera que tú vas forjando y que tú tienes que atravesar por distintos momentos como para madurar y para entender cómo funciona todo. Tú viste que tú tomaste la decisión necesariamente de tomar una pausa en la comunicación y hacer también dedicarte a un ejercicio de diplomacia. Así es, yo estuve... háblame un poquito de la experiencia Yo incluso lo hice una parte aquí porque estuve aquí en el Viceministro de Política Exterior Bilateral. Estuve aquí ocupando varias posiciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tú sabes que aquí en República Dominicana uno tiene que vivir del pluriempleo. Claro. Porque uno no da. Entonces tú tienes que moverte por distintas vías. Yo estuve en un momento en el exterior, estuve luego otro momento aquí, luego hice otra pausa y regresé al exterior, a la Embajada de la República Dominicana en Berlín, representando
a nuestro país, para mí fue un gran orgullo. Yo creo que no hay nada que te genere más orgullo que tú representar como esa banderita dominicana en el exterior. Porque tú quieres actuar correctamente, porque lo que tú haces involucra la imagen de tu país. Tú quieres siempre lograr como la mejor representación en recepciones. Tú tienes que hablar bien de la República Dominicana porque tú tienes que salir a vender tu país, sobre todo en todas esas ferias de comercio internacional, en esas ferias de turismo internacional, en esas ferias tecnológicas, en esas ferias de fruta, que tú tienes que salir a hablar con inversionistas extranjeros sobre la economía dominicana, sobre el clima de inversión. Y tener conocimiento. Sobre la libertad de prensa en tu país. Por ejemplo, la importancia de los medios de comunicación, tú la ves cuando tú la comparas con la de otros países desarrollados, porque eso es uno de los indicadores o de las características que la gente te pregunta. ¿Y en República Dominicana hay libertad de prensa? Y tú dices, claro que sí. Seguridad jurídica. Hay seguridad jurídica, hay libertad de prensa. Entonces, eso fue una experiencia de una gran, que para mí tuvo una, diríamos, me marcó más en mi formación. Y sobre todo porque en el momento de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando la OTAN autoriza el envío de más de 20,000 efectivos militares a la frontera de Ucrania con Eslovaquia, yo estuve encabezando una misión especial del gobierno dominicano que se desplazó a Ucrania porque habían varias familias dominicanas que el gobierno de Ucrania no quería dejar salir, porque ellos lo que hacían era que le ponían como obstáculos para que la gente se quedara y fuera a pelear para la guerra. Y muchas familias que estaban desesperadas que querían salir de ahí. Pero gente que estaba haciendo una fila de 2 semanas y 3 semanas sin comer en muchas ocasiones en una frontera para querer salir. Entonces, vivir ese momento allá, en medio de esa tensión militar, nosotros en esa misión humanitaria, que nosotros llegamos y unos militares nos tuvimos que identificar que somos diplomáticos, nos llevaron a una zona mucho más segura porque esa era una zona de guerra y no era seguro para nosotros estar ahí. Y toda esa turbulencia geopolítica, vivirla en ese momento y poder ayudar a aportarle a tu país, eso para mí ha sido si yo me muero mañana, yo quiero que eso sea lo que se recuerde. Te lo digo así. Claro, ese episodio, porque es como, o sea, es una manera de ser útil. Sentirte útil. Claro, tú te sientes útil. Entonces tuve la guerra, porque es otra cosa. Es muy bueno. Por ejemplo, tú como analista vienes aquí, hablas sobre un conflicto bélico, sobre la guerra. No es lo mismo que estar sobre cualquier cosa. Pero cuando tú lo ves, el conflicto de la gente que pierde su casa, que deja su familia, que sale mutilada, que sale llorando buscando comida, eso te rompe el corazón. Claro. Que no sabe, por ejemplo, nosotros tuvimos que hablar con ONG para buscar casas para gente que no tenía dónde dormir y tú tenías que hacer la coordinación para buscarle dónde dormir, para buscarle comida. Y a lo mejor también países que no daban respuesta. Claro. Y la República Dominicana siendo un país pequeño dando respuesta. Efectivamente, dando respuesta. Entonces, todo ese proceso realmente yo creo que fue muy enriquecedor, fue muy edificante. Y ya eso como que te va marcando otras aspiraciones en la vida, ¿tú entiendes? Ya como que después de ahí tú te calmas, tú eres más conservador. Ya como que yo lo que quiero es como, ¿verdad? Como que puede ser útil y aportarle al país. Yo creo que eso es lo fundamental. Lo mismo que tú haces frente a este micrófono. Tenemos que hacer una pausa, pero te tengo que dejar esta pregunta para responderla después de la pausa. Tú ejerciste y mira qué orgulloso te sientes de esa oportunidad que te brindó la vida de ser útil frente a un conflicto. Pero tomaste la decisión de renunciar y volver a República Dominicana. Hablar sobre ese proceso, qué tan difícil fue y la nueva etapa que inicia. Pero a ti te gusta investigar, tú tienes vaina. Yo caí en un gancho. No, esto es una conversación que mucha gente la va a disfrutar. Estamos conversando con Julio Alberto Martínez Ruiz. Yo creo que esta conversación va a motivar a muchos jóvenes comunicadores y no comunicadores a entender muchas cosas de a veces decir, ¿y hay gente que dice, ¿y este quién es? Porque sabe que no es un país difícil, que como tú dices, no todo el mundo se dedica a observar y a hacer un ejercicio crítico desde la investigación cuando habla de una persona, sino que lo hace desde la periferia. Este hijo de fulano. No, espérense. Vamos a detenernos ahí y vamos a darle para atrás. Yo creo que es importante y es importante hablar de eso. Vamos a una pausa. Esto la gente habla, volvemos en breve. El país necesita una reforma fiscal. Los empresarios tienen que tener conciencia de que también ellos tienen que aportar en este país. Tú no puedes solamente tomar decisiones pensando en tu popularidad. Como Homero Figueroa, por ejemplo,
sustenta una reforma de que en el pacto ideal. Por eso tú le estás hablando a la gente como un mensaje muy abstracto. Nosotros jugamos un rol más responsable que los funcionarios del PRM. El presidente Abinader no puede descansar sobre un gabinete así. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Qué orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. El Nuevo Diario es el primer periódico en tener una aplicación de noticias en la República Dominicana. Lea reportajes especiales sobre todo tipo de temas con el contenido multimedia más completo. No se pierda nuestras coberturas especiales de los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo. Recibe notificaciones de los acontecimientos más importantes. Vea los videos virales más actualizados del momento. El Nuevo Diario. Las cosas como son. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso. La gente habla. Te dejaba antes de la pausa el tema de que tú, mira cómo hablabas, qué tan orgulloso tú hablabas de la experiencia que te había brindado la diplomacia, y uno entendería que partiendo de esa experiencia uno dice, bueno, después de aquí, esta es lo mío, esta es mi carrera de vida en función de esa experiencia, de qué valor tiene representar a la República Dominicana, no solo hablar bien, sino que te presente esa coyuntura particular de ser como, en ese momento tú eras el salvador, la persona que le iba a brindar soluciones a una gente que probablemente hasta había entregado y decía, ya, no bromamos. Bueno, yo creo que, una gran experiencia, y diríamos que para mí ha sido parte de lo que más ha significado en mi vida, haber pasado, ¿verdad?, por la diplomacia. Pero en esta etapa, por ejemplo, yo tengo una hija de casi 2 años. O sea, tengo una situación particular muy Entonces, ¿cómo tomar la decisión singular? De decir, mira, ya yo voy a... Entonces ahora, hice una pausa, una pausa. Eso fue una pausa. ¿Fue difícil? Sí, es difícil. Claro que sí, es difícil. Tomar decisiones es difícil. Pero esa decisión de tú decir, mira, estoy allá, esto me satisface, tengo... Es porque difícil. Claro, entonces sí. ahora volver a reiniciar en un nuevo contexto comunicacional. Así es, sí, es una situación difícil realmente, porque imagínate, a veces yo estoy como un poco fuera de contexto realmente, porque uno tiene, ¿verdad?, que ponerse como que la cabeza aquí de nuevo. Pero yo tenía una situación muy particular, sobre todo por razones personales, entonces con ese tema familiar, entonces quería ya, ¿verdad? Mi hija nació, quería estar cerca de mi familia en esta etapa de mi vida y emprender otros proyectos personales. Entonces hice una pausa y me reintegré ahora ya a los medios de comunicación. Pero bueno, el futuro no está escrito. Vamos a ver qué
que trae el barco por ahí. Yo creo que todo tiene su momento, pero yo creo que en la vida también como que todo es por ciclos, ¿verdad? Todo es como por ciclos, Sí, por por etapas. Pero estoy muy agradecido por esa experiencia. Y déjame decirte que una de las grandes luces que tiene el gobierno del presidente Abinader ha sido la modernización y profesionalización del servicio exterior. Sí. Lo que pasa es que eso no se ve, No se tangible. percibe. Pues Y siempre lo que hace ruido es los temas salariales, que Sí, qué. Claro, pero salen Pero los... las soluciones de aquí, de hacia Pero afuera. hacen ruido los temas salariales tampoco porque no se ponen en un contexto. Porque la gente dice, bueno, fulano gana, un embajador gana $10,000, $15,000 en tal y tal país, y tú lo ves a la luz de República Dominicana. Claro, pero pero tienes que verlo en contexto. Claro, en el contexto de la realidad económica de ese país. Efectivamente. Por ejemplo, tú te vas a Suiza. El costo de vida de ese país, porque Claro. tú te vas a Suiza, donde un alquiler te cuesta 3,000, 4,000 Tú no euros. puedes pagar a un... Entonces, tú tienes que tener un salario y unos Conforme a esa incentivos economía. que estén en el contexto socioeconómico del país destinatario. Entonces, tú tienes que hacer esas comparaciones así para ser justo. Ahora, eso no se hace y por las redes se tira de todo, imagínate, y eso genera mucha distorsión. Pero bueno, yo creo que en sentido general fue una gran experiencia de la cual me siento muy orgulloso. En este momento estás coordinando el programa El Rumbo de la Tarde. Así es, así es. Que es un programa de una plataforma RCC Media que obviamente no hay que decir lo que representa en términos de audiencia, en términos de la exposición. ¿Qué tal la experiencia? De Bueno. ver en este nuevo contexto comunicacional, donde todo el mundo es comunicador, donde todo el mundo es analista, donde todo el mundo Yo sabe. veo que realmente la comunicación ha cambiado mucho en términos globales. Por ejemplo, igual en Alemania tienen mucha fuerza los podcasts, las redes sociales. Yo consumía el 90% de la información que consumía la consumía a través de las redes sociales. Y bueno, tú extrapolas lo que está viviendo el mundo aquí a la República Dominicana y aquí es así. Veo que la comunicación, que hay una emergencia como de un mercado muy distinto a través de los podcasts, a través de los canales de YouTube. Nosotros emprendimos ese proyecto en Radio Cadena Comercial, diríamos apostando a un formato convencional porque la radio aún tiene mucha penetración. Cada carro tiene una radio y cada radio, y imagínate, cada casa, es una los emisora. comercios. Y todavía es un formato, diríamos, el formato convencional tiene mucho peso en términos simbólicos también porque te da mucha credibilidad. Sin embargo, nosotros también hemos hecho la combinación del formato digital y a través de las redes hemos multiplicado el programa, los mensajes, utilizamos las redes como canales de difusión y diríamos que hemos ido posicionando ese proyecto en Radio Cadena Comercial. Pero sí, la realidad es que hoy todo el mundo puede comunicar y tú te encuentras un TikToker, tú te encuentras un YouTuber, óyeme, que tienen una influencia importante y que con su manera y su estilo de comunicar propio, entonces tienen incidencia en la sociedad. Ahora, hay otros elementos que ya entran en juego a la hora de que, diríamos, para construir un proyecto que ya La se profundidad, el análisis, la propia lectura, la información. Claro, porque tú recibes una información, tú tienes que poner esa información en contexto, tú tienes que buscar evidencia, tú no te puedes quedar por las ramas, tú tienes que profundizar, tienes que, diríamos que, tener como ese filtro de esa rigurosidad a la hora del manejo de la información, que ya eso le da otras características. Ahora, las redes también representan un desafío, porque tú pones un análisis, un análisis profundo, tú haces. Te toma 15 minutos y eso sube, te puede coger un par de views. Ahora tú de ahí coges un reel de 30 segundos y eso corre durísimo. Sí. Entonces, ya igual uno tiene que ir adaptando sus formatos a lo que está demandando el mercado. Aterrizar. El mercado de comunicación digital, claro que sí. Yo estaba viendo, por ejemplo, que el fundador de TikTok, él decía que él estaba viendo cómo la gente consumía la información a través de los móviles. Y él dijo, no, entonces yo tengo que articular, o sea, yo quiero presentar una plataforma digital que le lleve información a la gente a través de los móviles, porque este es el medio de comunicación moderno. Y de ahí fue que comenzó a configurar una aplicación y terminó en TikTok.
y ha revolucionado. El hombre ahora más rico de China está por encima del fundador de Alibaba. Entonces, ahí es que tú te das cuenta de que esto cambió. Este negocio cambió. Ahora, uno trata siempre como de, diríamos que frente a lo moderno, coger lo fundamental. Por ejemplo, el periodismo, la investigación, el apego a la verdad. Y eso tú lo adaptas a los formatos modernos. Yo creo que ahí es que está como el desafío. Hay que actualizarse obligatoriamente. Aquí hay un mito, yo creo que es un mito, de decir que los jóvenes no les gusta la política o que no siguen la política. Yo digo que es un mito porque yo creo que los jóvenes probablemente no creen en los políticos, pero sí los jóvenes consumen contenido político. ¿Tú entiendes que los jóvenes en República Dominicana consumen contenido político partiendo de la manera como tú le lleves el contenido? Es decir, que en función de que el joven ya es práctico, no requiere ese análisis profundo, sino ir a la puntualización y va a buscar simplemente lo que quiere saber. ¿Le dan seguimiento a la juventud a los temas políticos, sociales, al análisis político desde el punto de vista de ser un análisis práctico? Bueno, yo creo que todo depende de cómo tú le lleves la información. Cómo tú le lleves la información, porque si tú, o sea, la forma de cómo tú configuras el mensaje para ese segmento de la población. Y yo creo que sí, que los jóvenes le dan seguimiento a los temas políticos. Y yo creo que los jóvenes hoy en día están mucho más preparados. La matrícula universitaria en los últimos años, o sea, ha incrementado, la tendencia ha sido alcista y la mayoría son jóvenes. Y tú lo ves por las redes sociales. Tú te encuentras gente por las redes sociales que te hacen unos análisis impresionantes, que tú dices, Dios mío, pero ¿de dónde salió esta persona? Y sí, los jóvenes consumen contenido. Yo lo que creo que a los jóvenes les gusta que le digan las cosas como son, sin muchos adornos. Y a veces tú sabes que desde la política, los mensajes hay que tratar de presentarlos de una manera distinta. Porque cuando tú ostentas una posición, cuando tú estás en el poder ostentando una posición, tú tienes que cuidar mucho lo que tú dices. Sí. Tú tienes que tratar de que tu mensaje siempre sea como neutral, que no se tergiverse, que no te saquen de contexto. Y eso es difícil de comunicar. Pero por otro lado, tú tienes un segmento de una juventud que te quiere consumir los mensajes crudos. Fíjate que ahora lo que está de moda es lo orgánico. Sí. Lo orgánico, dime las cosas como son. Ahora, desde la política tú tienes... Por ejemplo, yo escuché el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que dijo en una entrevista de un programa Hermano, claro que sí, de que él tenía haitianos ilegales trabajando en su finca. Es decir, que hay verdades que no se dicen. Óyeme, él no puede plantear una cosa de esa naturaleza porque está planteando una ilegalidad en un contexto donde el Estado Dominicano está desarrollando una política migratoria y está siendo seriamente cuestionado internacionalmente por organismos y ONG internacionales que dicen que aquí se están violando. Le está dando aquí esencia a lo que son los argumentos. Él le está dando aquí esencia. Entonces, tú tienes que pensar las cosas antes de tú decirlas. O sea, tú tienes que pensar las cosas. Igual, por ejemplo, Bartolomé Pujals, con el tema de los alquileres. ¿Cómo tú justificas que tú estás alquilando, pagando más de 1.400 millones de pesos en alquiler de la OPTI, que es una institución que tiene una naturaleza distinta? Porque si el objeto de esa institución es contribuir a la modernización de los servicios del Estado, se supone que tú tienes que hacer, o sea, se supone que nosotros tenemos que girar hacia un gobierno electrónico. Claro. No que tú me ubiques en una infraestructura como kiosco de cada una de las instituciones para tú decirme que tú tienes unos puntos GOV ahí y con unos alquileres grandiosos. O sea, hay cosas que son injustificables. Entonces, el político tiene que entender los momentos que nosotros estamos viendo. Fíjate las críticas que ha hecho, por ejemplo, Guido Gómez Mazara, que Guido es otro que no tiene pelo en la lengua. Sí, Guido es otro que no tiene pelo en la lengua. Y Guido dice verdades que son incómodas, sobre todo para una persona que ocupa una posición de poder. Y Guido es un tipo responsable, que se la juega siempre. Pero los mensajes hay que cuidarlos, porque, o sea, yo creo que es una lucha constante, pero hay que cada día se necesita más comunicación en el sentido de que hay que ver los valores del público al que se le quiere dirigir el mensaje, y el político tiene que tomar eso muy en cuenta. Tú estás desarrollando un proyecto, se llama Sala de Crisis, 180 grados, donde ustedes tiran ahí
No son todo un poquito rígido. Tú sabes que ese es una nueva experiencia, porque eso es un podcast. Sí. Eso es un podcast. Terrible ahí ustedes. Y ahí está Noelia. Noelia Jacín. Entonces, con Noelia es difícil. Es difícil. Con Noelia es difícil. Bueno, yo vi la entrevista que tú le hiciste aquí a Noelia. Es difícil. Precisamente, ¿qué pasa con esos perfiles como Noelia? O sea, hablan claro. No tienen pelo en la lengua. No cuidan las formas. ¿Persiste eso en el tiempo? Depende. Sí. Depende, porque ya ahí entran otros. Hay gente que le compara de que con la tora, digo, guardando la experiencia, guardando la diferencia, de que una tora moderna. Hay gente que hace esa comparación porque ellas hablan de manera muy coloquial. Sí. Bueno, la tora es un ejemplo de que eso persiste en el tiempo, pero la tora está bien organizada, bien estructurada. Ya la tora es una empresaria. Y la tora es una empresaria y la tora tiene mucha formación. Lo que pasa es que ella habla de con ese estilo. Con ese estilo coloquial. Ella no se desdobla. Pero yo creo que para que todo persista en el tiempo requiere ya de una visión, de una organización, de una estructura empresarial. Requiere de una serie de cosas. Ahora, en el formato de los podcasts, esa es la comunicación moderna, Dari. Esa es la comunicación moderna. O sea, yo creo que la tendencia será cada día que el mercado digital se irá teniendo mayor presupuesto de parte de las instituciones gubernamentales y de parte de las instituciones privadas, de las empresas. O sea, cada día el pastel digital se irá ampliando. Yo creo que ese formato es un formato muy interesante. Ahora, hay que tener cuidado con el discurso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos caer en el populismo como de querer desacreditarlo todo. Por ejemplo, parte de los cuestionamientos que se le han hecho a Farideh Raful fue el rol que jugó en la oposición y el cambio que hizo una vez en el gobierno. ¿Te le han dado duro a Farideh? No, porque yo creo que reflejar las contradicciones de los políticos es un ejercicio natural y legítimo. Y yo creo que Farideh, el problema es que ella dio muy duro. Entonces ella fue muy dura, fue muy crítica, fue muy dura. Entonces la gente coge esas críticas de ella y la encasilla, la enmarca dentro de su propio discurso. Entonces está siendo víctima del contenido de su discurso. Y ahí no se puede llegar. O sea, yo no puedo, por ejemplo, ¿qué está pasando con Bartolomé? Igual, Bartolomé le decía ladrón a todo el mundo. O sea, entonces tú llegas a un punto donde con esa misma vara a ti te van a medir. Ahora, tú puedes hacer un análisis objetivo porque hay muchas cosas que decía Farideh que eran ciertas. Porque ella jugó su rol y muy importante. Y es un valor importante. Farideh es una figura importante para la democracia dominicana, para el Partido Revolucionario Moderno, para la política dominicana. Y yo le auguro un gran futuro. Ahora, el tema es el discurso, que tú no puedes llevarte a un discurso donde tú te encasilles, donde tú todo lo satanices, porque, como me dijo Miralba Ruiz en una ocasión, o sea, no a mí, hizo una reflexión Miralba Ruiz, ella dijo que los políticos cuando están en la oposición nunca piensan que van a llegar al gobierno. Igual. Y viceversa, cuando está el gobierno, que se va a mantener por siempre. Nunca piensan que van a volver a la oposición. Entonces tú tienes que tener un discurso donde tú puedas mantener un mínimo de coherencia en el tiempo, porque no se trata de que porque las cosas cambian. Claro. Las cosas cambian, pero que tú puedas tener un mínimo de coherencia en el tiempo. Por ejemplo, con la reforma fiscal. El país necesita una reforma fiscal. El país necesita buscar recursos para seguir financiando los servicios públicos. Yo no estuve de acuerdo con que se retirara. Yo creo que el presidente debió dejarla y continuar los diálogos. Dejar el diálogo abierto. Reestructurarla en cuanto a la carga tributaria que no puede recaer sobre la clase media, porque entonces eso rompe con el principio de equidad fiscal. O sea, no puede ser que a una gente que tenga que buscar 5 veces su salario para costear la canasta básica familiar, tú lo pongas a pagar impuestos, porque es un crimen. Ahora, eso tú tienes que revisarlo, ¿verdad? Y aligerarle la carga a la clase media. Otra cosa, tú tienes que los incentivos a sectores que han sido clave para el crecimiento de la economía, tú no puedes de golpe y porrazo eliminarlo. Tú tienes que revisarlo ahora. Tú tienes que hacerle creer. Los empresarios tienen que tener conciencia de que también ellos tienen que aportar en este país.
Porque ¿qué va a pasar si las agencias calificadoras de riesgo degradan la calificación crediticia de República Dominicana? Entonces, esta estabilidad macroeconómica se va a desplomar. El principal bien tangible e intangible de República Dominicana es su economía. Nosotros, entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que es que hacer un pacto, diríamos, como más, mejor equilibrado. Ahora, no retirarlo. Yo no estuve de acuerdo con el retiro de la reforma fue una decisión emocional del presidente, más no del estadista. Fue una decisión como, dicen que fue una bembita que hizo. Yo creo que la prueba de estadista el presidente Abinader tuvo varias pruebas. Ajá. La primera fue para mostrar si era estadista. Ajá, la primera fue la del COVID. Ajá. Porque coger el país en medio del COVID era una situación muy difícil realmente. O sea, muy difícil. Y diríamos que ellos lograron tomar decisiones que fueron muy valientes en ese momento de abrir el país, de abrir la economía. Y República Dominicana ha sido muy valorada en los escenarios internacionales. Creo que otra gran prueba iba a ser este tema de la reforma fiscal. No se manejó. El presidente debió, o sea, tú no puedes solamente tomar decisiones pensando en tu popularidad. Lo digo porque Homero Figueroa, el vocero del gobierno, dijo que ellos vieron cómo se estaba desplomando la popularidad del presidente, entonces retiraron el proyecto. Él no debió decirlo. Son de las cosas que un vocero no debe decir. ¿Por qué? Porque entonces están bien, tú estás tomando decisiones en función de la popularidad. Y el estadista tiene que tomar decisiones, aunque sean impopulares, que sea el tiempo que te dará o no la razón. Pero el presidente tiene que pensar más, sobre todo con este tema fiscal, como un estadista, porque el país la requiere. Lo que el gobierno tiene que hacer, los sacrificios necesarios y explicarle a la gente cómo Homero Figueroa, por ejemplo, sustenta una reforma de que en el pacto ideal. ¿Y cómo tú le estás hablando a eso? Tú le estás hablando a la gente como un mensaje muy abstracto. Y se va al formato convencional de que hace un anuncito y vaya publicitaria de que del pacto ideal. No. Vamos a hablarle a la gente de un pacto real, porque tú le vas a dar duro en el bolsillo. Entonces vamos a sentarnos con la gente. Igual, el Congreso hizo lo correcto con lo de las vistas públicas. Ahí vimos mucha gente, muchos activistas sociales que fueron a expresar un punto de vista, óyeme, real de lo que ellos están padeciendo, de cómo ellos ven la política, de cómo ellos ven el tipo de sacrificio que tiene que asumir el gobierno. Entonces, parte de ese discurso, el gobierno tiene que cogerlo, porque eso fue lo que llevó a Luis Abinader a la presidencia de la República. O sea, el PRM llega porque el PRM supo interpretar el mensaje de los movimientos sociales y lo acoge, ese mensaje que es lo correcto. Marcha Verde. Sí, Marcha Verde. Entonces, ellos llegaron al poder. Llegaron igual, perfecto. Ahora, tú llegaste a ser coherente con tu mensaje y punto. ¿Qué es lo que se le cuestiona a Carlos Pimentel y compañía? No es que yo no cuestiono que ellos vayan al gobierno. No, todo lo contrario. Qué bueno que gente de los movimientos sociales vaya al gobierno, va al gobierno. Ahora, su cualidad. Desde el gobierno tú no puedes actuar igual que los políticos tradicionales, porque entonces la sociedad tiene que ver que tu visión también tú la materializaste. Oye, no en un 100%, aunque sea un 50%, pero tú no puedes justificar ahora que Carlos Pimentel tiene 2 decretos. Ya ahora hay uno que lo derogaron, cosas, pero 2 decretos, violando la ley de alianza público-privada. No, eso no, Carlos, porque eso ¿Cómo no tú es. Analizas eso de que el presidente, hay algunos que dicen que el presidente como que se está autoaislando, que está generando en torno a sí una especie de equipo, como tratando de decir, con esto que yo cuento y estas son las personas que me han dado resultados, como aislándose un poquito de lo que pudiera ser el PRM? El presidente tiene que tener cuidado con eso, porque esos sectores generalmente son los que le sacan la alfombra a los gobiernos cuando inicia el ocaso. Y él envía mensajes que son un poco confusos, porque tú a una persona que viene de la sociedad civil, tú le das 2 decretos cuando tú tienes gente a lo interno que no tiene ninguno, que se fajó para que tú llegaras, que dejó el forro, que duró como 16 años en oposición, fajándose, encadenándose, saliendo, protestando, haciendo miles de líos. Mire, este regidor ahora en Santo Domingo, en Santo Domingo Este, que desafortunadamente se suicidó. Hay gente que son más crueles, que vaticinan que puede haber una escalada. Fue por temas económicos. Entonces, el presidente en un contexto así, tú nombrando gente de la sociedad, o sea, eso es peligroso, porque
El presidente lo vio ahora con la reforma fiscal. Ninguno de ellos salieron. Ninguno de ellos salieron. Nosotros jugamos un rol más responsable que los políticos, que los funcionarios del PRM. Porque frente a temas de Estado, tú como tienes madurez política, hay temas de Estado que tú asumes, claro, porque tú sabes que, aunque sean impopulares, son temas de Estado, claro, que es la conveniencia para el país, y nosotros lo hicimos, y no lo hicieron los funcionarios del PRM. Entonces, eso, el presidente Abinader no puede descansar sobre un gabinete así. No puede descansar porque esa gente no van a dar la cara por él. Él tiene que rodearse de su equipo político, darle espacio a la sociedad civil, lógicamente, pero tiene que rodearse de su equipo político, porque cada día se ve como solo, cada día se ve aislado, cada día tuve menos funcionarios que salen con interés a defender el gobierno y tú lo ves a él como el único vocero. Finalmente, ¿tú crees que frente a esa situación interna, se habla mucho de que el próximo año el PRM va a someterse a su proceso de renovación interna? Y se habla de la posibilidad de que el presidente pueda asumir la presidencia del partido. ¿Tú crees que esa dirigencia media y baja que está afuera pudiera expresarse en contra del presidente y un grupo de gente que está afuera que dice que no han sido parte del gobierno y no tiene la esperanza? Tú sabes que la tradición del PRD es muy compleja, la presidencia del partido y la presidencia del gobierno. De hecho, parte del fracaso de Miguel Vargas Maldonado fue asumir la presidencia del PRD. A Miguel le dijeron, ingeniero, concéntrese en la presidencia de la República. Y suelte eso. Sí, pero este presidente, acuérdate que ya no va. No, Luis no va, pero desde la presidencia del PRM, entonces él tendrá que darle respuesta a personas que están muy insatisfechas y que dándole respuestas, entonces él pudiera desdibujar lo que ha sido su propio estilo de gobierno, de nombrar gente con perfiles muy diferentes a la gente, a perfil interno del PRD, del PRM, de tener un estilo muy diferente por su origen social a mucha gente del PRM. Entonces, eso es un poco complicado. ¿Qué influye eso, el origen social para una posición en el PRM? Bueno, eso es lo que ha regado Salvador Holguín ahí. Eso es lo que se está. Bueno, Salvador tienen que escucharlo, porque Salvador Holguín se ha fajado por el PRD. Dice que no le han cumplido. Se ha fajado, tienen que escucharlo. Oye, el que está en el gobierno tiene que escuchar y tiene que ser tolerante a la crítica. A veces hay críticas que son injustas, pero tiene que ser tolerante y tiene que escucharla. Ahora, el presidente lo que tiene que garantizar ser un árbitro en el proceso que viene en el PRM y no reproducir los errores de lo que pasó en el PLD. Ojo, si hay una gente que no es de la corriente de Abinader, que es el que más se está marcando en las encuestas, el presidente tiene que dejar que ese proceso fluya. En el PLD se intentó que porque una gente esté marcando en las encuestas y no sea de la corriente del presidente del turno, se cercenó y mira lo que eso desencadenó. Entonces, el presidente tiene que buscarse expertos en sucesiones. Ahora, sucesiones políticas en esta coyuntura y tratar de escuchar esas reflexiones y ver si verdaderamente le conviene la presidencia del PRM. O sea, él tiene que pensar si eso realmente es lo que más le conviene. Nos quedaron algunos temas por un tema de tiempo, pero no puedo dejar. ¿Tú crees que los asambleístas, que en un 60%, 70% son gente nueva que nunca habían tenido la oportunidad siquiera de estar, es decir, de tú ser diputado y ser asambleísta de inmediato sin la mínima experiencia, que hay gente que ha pasado años en el Congreso Nacional y nunca ha podido ver una reforma constitucional? ¿Tú crees que los diputados que se convirtieron en asambleístas en su primer periodo, en sus primeros días, están conscientes de la modificación que hicieron constitucional? Bueno, yo entiendo que lo de la reforma siempre ha sido un discurso del presidente. Fue un discurso mucho antes de asumir la primera magistratura del Estado. Y ellos socializaron sus reformas con los PRMistas. El tema del procurador, de los 2 años, de una persona... Yo entiendo que, bueno, que sí que de alguna manera los legisladores tienen que tener conocimiento de esa Constitución, porque no puede ser... Están conscientes del cambio estructural que crearon de cara al futuro, partiendo de lo que hemos venido conversando, de cómo la gente se les dice los procesos. Es que los presidentes creen que todo lo configuran
a su imagen y semejanza cuando están en el poder y que las cosas van a ser así. Pero resulta que cuando salen y cambia el ciclo político, las cosas resultan muy distintas a como se concibieron. Hay unos legisladores, unos asambleístas que tiraron una llave de que en el mar. Coño, yo no sé por qué no se puso eso. Él no tendrá un trajecito de buzo ahí. ¿Tú no crees que tiene un trajecito? Seguro, va. Él tiene un trajecito de buzo ahí. Y va al mismo a buscar. Sí, porque la gente decía no, que la Constitución la petrificaron. Eso lo despetrifican mañana. Fíjate que él buscó un punto específico frente a un edificio emblemático para saber exactamente. Claro, para saber, porque Julio Alberto, gracias. Es la que una interesante conversación. Oye, invítame más a menudo. No, qué chulo. Uno la pasa muy bien aquí. Sí, una interesante conversación y sobre todo, al margen del análisis político, que una parte de la generación conozca la profundización, la capacidad del análisis, los orígenes de la procedencia, pero desde el punto de vista ya de crear su propio perfil, independientemente de, es decir, claro, crear un perfil eso es así, particular, de que la gente pueda tener el criterio de decir, sí, mira. No, gracias por la invitación, de verdad, para mí es un honor haber estado aquí compartiendo contigo. Con todo el honor sabe que es recíproco. A ustedes, gracias por la audiencia. Nos vemos pronto. Pronto vamos a tener otra conversación. Sí, claro que sí. Vamos a invitar a Orlandito. Vamos al mar. Lo invitamos, pero está de viaje. ¿Qué iba a hacer? Sí, está de viaje, pero tenemos también una conversación. Yo voy a pretender a ver si nosotros en algún momento hacemos ese análisis que hicimos aquella vez con ese mismo equipo. Sí, vamos a hacerlo. Cuando vengan esos momentos interesantes de que hagamos y podamos remembrar ese programa que hicimos. Invita a Noelia para que hagamos un lío también. Gracias, Julio. Ustedes, gracias por la audiencia. Nos vemos el próximo sábado. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Ser esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. El Nuevo Diario es el primer periódico en tener una aplicación de noticias en la República Dominicana. Lea reportajes especiales sobre todo tipo de temas con el contenido multimedia más completo. No se pierda nuestras coberturas especiales de los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo. Recibe notificaciones de los acontecimientos más importantes. Vea los videos virales más actualizados del momento. El Nuevo Diario. Las cosas como son. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.